Bueno, hoy estoy aquí porque me piden que responda una gran pregunta, que es si la persona es primero antes que el diagnóstico, o el diagnóstico es primero antes que la persona. Como profesional en medicina y como pediatra, nos acostumbramos desde estudiantes de medicina a que uno de los objetivos de nosotros era hacer justamente un diagnóstico, es buscar ese diagnóstico en la persona, en el niño, en el individuo, para poder brindar un apoyo adecuado, ¿verdad? Si nosotros no tenemos un diagnóstico específico, pues no vamos a saber cómo ayudar a ese individuo. Entonces, siempre hemos tenido en nuestra mente eso, ¿verdad? De qué importante es el diagnóstico. Pero bueno, si nosotros primero defendemos a un niño, ¿ok? Vamos a situarnos con un niñito y decir, bueno, este niño es una persona, es un individuo, y lo voy a defender primero que antes del diagnóstico. Entonces, tenemos, o vamos a imaginarnos un niño de 7 añitos, un niño con gran interés por conocer el ambiente, un niño con necesidades, un niño con ilusiones, un niño que tiene su derecho, ¿verdad?, a la educación, su derecho a la salud, su derecho a una familia que lo ame, una familia que lo respete, también tiene sus deberes, ¿verdad? Y resulta que este niño llega a la escuela, ingresa a su primer grado, y resulta que comienzan a haber una serie de diferencias en este niño. Este niño llega a la escuela y observamos que se tapa los oídos cuando sus compañeritos hablan en el aula. Van al acto cívico y entonces este chico se pone a llorar porque no tolera los ruidos. Y estos papás comienzan a recibir una serie de quejas, una serie de recados de la escuela, ¿verdad?, de que algo está pasando con este niño. Tenemos estos padres de familia que van al supermercado y resulta que el niño hace el berrinche en el piso y se tira al suelo porque quiere un juguete, o se enoja porque resulta que los diferentes objetos o alimentos en el supermercado están en un lugar que no corresponde, porque él está acostumbrado a verlos de cierta forma. Y entonces ese niño hace berrinches en la casa y se tira al suelo. Y esos papás comienzan a sentir esa culpabilidad, ¿verdad? Algo está mal, yo estoy educando mal a mi hijo. Resulta que los padres, los familiares de estos papás vienen y le dicen, mira, fulanita, o sea, está mal, este niño necesita límites, este niño, una nalgadita, ¿verdad? Porque las cosas no andan bien y ustedes no están educando bien a este niño. Los docentes llegan y le dicen a este papá, señor o señora, o sea, necesitamos que hagan algo con este niño, porque de lo contrario, pues, o lo vamos a tener que sancionar o sacar de la escuela, porque no podemos manejarlo en el aula. Y entonces, es esa carga de peso que tienen estos padres encima, ¿verdad? No saben qué está pasando con su hijo. Y llega alguien y le dice a esta mamá, ¿y no será que fulanito tiene algo? ¿No será que tiene alguna condición? Y es la primera vez que se enciende una llamita, ¿verdad? Y, bueno, ¿qué hacemos? Vamos al médico, vamos a donde un profesional para que evalúen a este niño. Es la primera vez que entonces en esa familia se menciona algo referente a una posible condición o a un posible diagnóstico. ¿Ok? Entonces esa madre va y va al centro de salud, ¿verdad? Pero va con un miedo. ¿Por qué? Porque generalmente, o no la mayoría, o sea, no toda la población, pero hay una parte de la población que ven un diagnóstico como una etiqueta, ¿verdad? O sea, si vas al hospital, si vas donde fulano, te van a etiquetar a este niño, ¿verdad? Entonces, qué torta, porque al etiquetarlo, entonces resulta que en la escuela tal vez lo van a segregar o lo van a, ¿verdad?, aislar. Entonces ya ahí el padre también va con miedo, ¿verdad? Con miedo a esa etiqueta, digamos, entre comillas. Una vez que el niño llega a un centro y nosotros damos un diagnóstico, ¿ok? Bueno, entonces, ¿qué pasa? Y ahora paso a defender ese diagnóstico, ¿verdad? ¿Qué importancia tiene ese diagnóstico? Ok, y hay que verle las cosas positivas a lo que nosotros estamos aportando.
Si yo le doy un diagnóstico a este niño, en primer lugar, vamos a visibilizar que el niño tiene algo diferente. O sea, no es que el papá tiene la culpa, no es que el papá es un papá que está educando mal a este niño, ¿ok? Estamos tratando de que se comprenda esa condición de ese niño. Entonces, muchas veces, sea autismo, sea parálisis cerebral, cualquiera de las condiciones del neurodesarrollo, si nosotros logramos hacer entender a estos padres que no es culpa de ellos, esa carga y ese saco de piedras que traían en la espalda, lo vamos a eliminar. Entonces, un punto positivo del diagnóstico es eso, es quitarle a los padres esa carga. Segundo, tanto los profesionales que lo ven, si el niño le va y si lo van a vacunar y el niño se tira al suelo o el niño es agresivo, pues vamos a comprender. Si el niño tiene un diagnóstico, vamos a entender a ese niño. Ese niño va a llegar a la escuela e igualmente ya el docente va a comprender. Vamos a buscar cómo ayudarle a ese niño. ¿Okay? Entonces, son aspectos importantes del diagnóstico. Ahora, si ustedes me preguntan, bueno, entonces el diagnóstico es más importante que la persona. Yo diría que el diagnóstico es una pieza nada más, o sea, es una parte fundamental de todo lo que nosotros podamos lograr para que ese niño cuente con los apoyos necesarios. Es solo una parte. ¿Por qué? Porque si nosotros, damos un diagnóstico de autismo, sea nivel 1, 2 y 3, que eso nos preguntan montones, ¿verdad? Es que, bueno, entonces, ¿cuál diagnóstico? Si es nivel 1, lo vamos a poner seguramente en esa aula, o si es nivel 3, entonces lo ponemos en esta aula. Dígame qué nivel es. Pero si nosotros no abordamos en sí las capacidades de ese niño, si nosotros no vemos al niño en forma integral y vemos las debilidades, las fortalezas, cuáles son las capacidades sociales de ese niño, si nosotros vemos cuáles son los problemas sensoriales de ese niño, tenemos que ver en forma individual a ese individuo y no solamente con el diagnóstico como tal. Entonces, como les digo, nos va a ayudar, pero necesitamos ver todo lo demás de ese niño. Hay otro punto importante y es que cuando se da un diagnóstico a un niño, o a una persona, a veces consideramos que, es que este niño es el problema, ¿verdad? Llega ese niño al aula y entonces, es que este chiquito nos genera un problema en el aula. Este niño es un problema en mi casa, ¿verdad? Nos descompensa la familia. Y tenemos que comprender de que ese niño no es el problema. La condición que tiene produce o lleva a problemas en este niño, Entonces, si yo como profesional en salud voy a abordar a este niño, no voy a tratar el autismo, Yo no voy a medicar el autismo, no voy a medicar la parálisis cerebral. Si este niño tiene un trastorno del sueño, es un problema secundario al autismo y voy a dar tratamiento para el problema del sueño. Si este niño tiene un problema de intolerancia al gluten o a la lactosa, entonces voy a abordar esta condición, Entonces, es importante eso, porque a veces entonces se cataloga como ese chiquito problemático, ¿verdad? Y no, o sea, es un conjunto de condiciones, ¿verdad? Que van, entonces son los problemas los que generan esa, digamos, desajuste a nivel de la familia o a nivel de la escuela. Entonces, viendo qué es más importante, si es más importante el ser humano, la persona en sí, o el diagnóstico como tal. Yo diría que la persona tiene que estar primero, ante todo, ese ser, esa integridad del ser humano, de ese niño. Y el diagnóstico nos viene, como les decía, a ser una pieza, a hacer un aporte, a que comprendamos y visibilicemos lo que ese niño tiene para promover que ese niño avance en la sociedad, que sea un niño lo más independientemente posible, que sea un niño lo más productivamente posible en la sociedad. Y también que esa familia sienta que ya logran comprender la situación del niño, logran entender qué es lo que está pasando, eliminar esos sentimientos de culpabilidad, ¿verdad? Que
que han venido acarreando por muchos años.